Hola, la presente cápsula es para hablar sobre el incidente de liquidación para cuantificar las condenas previstas en los laudos o sentencias. La Ley Federal del Trabajo establece como regla general que en las sentencias o laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario con base en el que se cuantificarán las condenas que se hayan impuesto. Hay que señalar que es derecho de ambas partes que se cuantifiquen las condenas contenidas en el laudo, pues su cumplimiento será más rápido y, de ser el caso, no se seguirán generando prestaciones hasta el referido cumplimiento del laudo, como por ejemplo intereses. Del mismo modo, como excepción, la ley señala que cuando no existan elementos para realizar tal cuantificación, se ordenará la apertura del incidente de liquidación. En mi experiencia, al menos en lo que vea las juntas de conciliación, pues aún no se ven muchos casos de ese tema en las sentencias emitidas por los nuevos tribunales laborales que sustituyeron a aquellas. Es poco común que las juntas dejen para el incidente de liquidación la cuantificación de todas las condenas que se hayan impuesto. Al contrario, la regla general es que cuantifican lo relativo o las prestaciones relativas o inherentes o accesorias a la acción principal. Y por ejemplo, los incrementos al salario lo dejan para el incidente de liquidación al no tener elementos para ello. En este caso, cuando las partes, que pueden ser patrones o trabajadores, la ley no hace distinción, estimen que, contrario a lo que consideró la Junta Tribunal, sí existen elementos en autos para cuantificar la mayoría de las condenas que se impusieron en el laudo, deberán acudir a la vía de amparo directo en contra del laudo a inconformarse por tal determinación, y, de ser procedente, el tribunal colegiado concederá el amparo y ordenará a la responsable prescinda de ordenar la apertura de tal incidente, y con los elementos que existan en el expediente deberán cuantificarse las condenas referidas, insisto, en el laudo. Por ejemplo, se da el caso de que la responsable condena al pago de salarios caídos y los cuantifica, pero deja para el incidente de liquidación la cuantificación de los intereses que prevé la Ley Federal del Trabajo, siendo que pudo realizar las operaciones para ello al contar con los elementos para hacerlo. En este caso, el tribunal colegiado concede el amparo para que la responsable prescinda de ello y, con los elementos que obran en autos y con libertad de jurisdicción, cuantifique los intereses a que se refiere la legislación. Excepción hecha, por ejemplo, para cuantificar los incrementos que ha sufrido el salario, pues difícilmente se aportaron al juicio elementos para ello, o es difícil citarlos o encontrarlos en algún lugar, en una página electrónica oficial, como hecho notorio. Igual es preciso señalar que hay ocasiones en que el órgano jurisdiccional puede resolver el fondo del asunto sin cuantificar las condenas, sino que únicamente resuelve sobre el derecho y deja para el incidente de liquidación la cuantificación de las condenas líquidas. Por ejemplo, cuando se reclama el otorgamiento de una pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no obra constancia de la que se advierta el promedio salarial para cuantificarlo. También es posible que en la resolución incidental de liquidación se trate de imponer condenas de pago de prestaciones que no fueron ordenadas o condenadas en el laudo, lo que está vedado. Y ante ello es factible, como se dijo, que la parte a la que perjudique dicha determinación acuda al juicio de amparo indirecto a inconformarse por ello. Es así porque el citado incidente solo es para cuantificar condenas expresas, impuestas o contenidas en el laudo. Así, como lo señala la legislación, dicho incidente solo procede para casos de excepción en los que no haya elementos en el expediente para cuantificar alguna de las condenas líquidas impuestas en dicho laudo. En cuanto al procedimiento del incidente de liquidación, en principio, corresponde a la parte interesada en el cumplimiento de la sentencia o laudo solicitar a la Junta o Tribunal Laboral que abra el incidente de liquidación, que, al igual que si se tratara del procedimiento de ejecución del laudo, deberá hacerlo dentro del plazo de 2 años, so pena de que se declare prescrito el derecho para ello. Es necesario señalar que, si no se cuantifican las condenas, será muy difícil solicitar
y que ésta lo haga a la responsable el cumplimiento del laudo o sentencia. También, la ley señala que esta liquidación se hace por la vía incidental y no tiene una tramitación especial. Así, la parte que promueve el incidente puede ofrecer las pruebas que estime pertinentes para demostrar lo que propone en su plantilla de liquidación, como por ejemplo las cantidades base para realizar la cuantificación de las condenas, y lo mismo podrá hacer la parte demandada. Debe decirse que cuando dentro del incidente se trate de acreditar el salario percibido, en términos de la propia Ley Federal del Trabajo, la carga de acreditar su monto solo corresponde en principio al patrón. Una vez que se desahogan las pruebas que ofrecieron las partes, la Junta o Tribunal dictará resolución. Como se trata de un acto fuera del procedimiento, la resolución y las etapas previas pueden impugnarse mediante juicio de amparo indirecto. Ello es así porque al no formar parte del procedimiento de ejecución del laudo, no procede el recurso de revisión que en el caso de las juntas preveía la derogada Ley Federal del Trabajo. La experiencia en los tribunales colegiados evidencia que en muchos casos los jueces de distrito, cuando ante ellos se impugna una resolución incidental de liquidación, conceden el amparo para que la autoridad responsable funde y motive esa resolución incidental, y ellos lo hacen, insisto, son excepciones, para evitar entrar a analizar el fondo del asunto, que generalmente tiene un alto grado de complejidad. Sin embargo, contra ese tipo de sentencias, las partes pueden acudir al recurso de revisión a fin de que el tribunal colegiado corrija esa inconsistencia u omisión, el que, de ser el caso, revocará la sentencia impugnada y con plenitud de jurisdicción dictará la que corresponda. Hasta pronto.